Les invitamos a disponernos con una oración para prepararnos a la Santa Misa. Haremos la oración de San Buenaventura en la página 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, me acerco a tu altar lleno de temor por mis pecados, pero también lleno de confianza porque estoy seguro de tu misericordia. Tengo conciencia de que mis pecados son muchos y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua. Por eso, Señor de bondad y de poder, con mis miserias y temores, me acerco a ti, fuente de misericordia y de perdón. Vengo a refugiarme en ti, que has dado la vida por salvarme, antes de que llegues como juez a pedirme cuentas. Señor, no me da vergüenza descubrirte a ti mis llagas. Me da miedo mis pecados, cuyo número y magnitud solo tú conoces, pero confío en tu infinita misericordia. Señor mío Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerte hombre para morir por nosotros. Escúchame, pues espero en ti. Ten compasión de mis pecados y miserias, tú que eres fuente inagotable de amor. Te adoro, Señor, porque diste tu vida en la cruz y te ofreciste en ella como Redentor por todos los hombres y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas y ha purificado al mundo de sus pecados. Mira, Señor, a este pobre pecador, creado y redimido por ti. Me arrepiento de mis pecados y propongo corregir sus consecuencias. Purifícame de todas mis maldades, para que pueda recibir menos indignamente tu sagrada comunión. Que tu cuerpo y tu sangre me ayuden, Señor, a obtener de ti el perdón de mis pecados y la satisfacción de mis culpas, me libren de mis malos pensamientos, renueven en mí los sentimientos santos, me impulsen a cumplir tu voluntad y me protejan en todo peligro de cuerpo. Amén. Nos consagramos a la Virgen para vivir junto a ella, con ella, la Santa Misa. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Glorioso San José, Santo Padre Pío, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes la pertenecen. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre,
porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la manto, pensando que
con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, ¿qué significa? Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
Un evangelio un poquito largo hoy, pero muy hermoso. Tenemos un sándwich, ¿no? Porque en la primera parte está Jairo de la sinagoga que se postra ante Jesús para pedir la curación de su niña enferma. Y al final se resuelve todo ese aspecto, ¿no? De la niña curada. Pero al medio hay, entre que Jesús va a curar esta hemorroísa que toca el manto de Jesús y se sana. Pues encontramos en estos aspectos, en primer lugar, este hombre Jairo, que tiene mucha fe, por eso recurre al Señor, y vemos que esa fe se manifiesta en adoración, porque se postra ante Jesús. Y el Señor, ante cualquier oración hecha con fe, con humildad, en adoración, siempre escucha la oración. Eso nos tiene que servir a nosotros en ser hombres de fe, especialmente en estos tiempos difíciles de enfermedad. La hemorroísa sabía quién era Jesús y pensó en algún momento, sí me va a sanar, porque llevaba 12 años de curaciones con médicos y fue imposible sanarla de sus hemorragias de sangre. Con solo tocar el manto, se decía. No importa que no me dirija una palabra, no importa nada más. Con solo tocar el manto por detrás, quedaré sanado. Y así sucede. Y Jesús, cuando se da vuelta ante el estupor de los discípulos, porque pregunta, ¿quién me ha tocado? Pues si todo el mundo lo atropellaba al Señor, y ese es lo que los apóstoles dicen, ¿no? Pues si todo el mundo te toca, ¿cómo estás diciendo quién me ha tocado? Sí, pero alguien lo tocó con fe, porque sintió de él emanar la energía sobrenatural de sanación. El Señor busca, más bien sabe de quién se trata. Se hace el de buscar, diría yo, ¿no? Se hace el de buscar porque sabe de quién se trata, que es esta mujer. Es más, la providencia misma y la gracia del Salvador ya la había motivado de antes, porque nadie se acerca al Señor, sino a través de la gracia que nos va estimulando a acercarnos a Él. Y entonces toda temblorosa esta mujer se acerca al Señor y le dice, fui yo. Y le dice el Señor, hija, tu fe te ha curado. Luego el Evangelio sigue con el acontecimiento de la muerte de la hija de Jairo, y el Señor le dice a Jairo, porque escuchó que ya la hija había muerto, ten fe. Y sigue el argumento de este Evangelio muy hermoso, histórico por cierto, no es un cuento, el Evangelio no es un cuento, son sucesos históricos, relatos históricos que han sucedido. Entonces se llega hasta allí, Talita cum, la levanta la niña, estaba muerta, pero dice, duerme el Señor. Y aquí encontramos algunos aspectos que quisiera reflexionar rápidamente. La primera lectura nos habla que Dios, del libro de la sabiduría, hizo a las cosas y a las criaturas y al hombre para que subsistieran. La muerte no es obra de Él. Dios creó al hombre para que nunca muriera. Sabemos que en el paraíso Adán y Eva pues tenían ese don de inmortalidad, además de la gracia santificante, los dones preternaturales, entre ellos el don de inmortalidad. Dios no hizo la muerte. La muerte entró por el pecado. Pero aquí hay una respuesta muy interesante, porque dice que esa muerte entró por envidia del diablo.
Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Ya los diablos habían caído, evidentemente, habían perdido, por así decir, su vida gloriosa. Entonces, viendo que Dios había creado estas criaturas a imagen y semejanza, por envidia, saber que podían ocupar los lugares que ellos habían dejado vacíos, se fueron a tentar a Adán y Eva. Por envidia de ellos, entonces, entró el pecado original y por el pecado original la muerte. Entonces nosotros tenemos que hacer esta lectura. Dios no nos hizo para morir, Dios nos hizo inmortales. La naturaleza humana de por sí tiene su decrepitud, como la tendría seguramente en el paraíso, pero no debía pasar el hombre en su plan A de Dios por la muerte. En el plan B, cuando cae el hombre, viene, como sabemos, Cristo a rescatar al hombre de esa situación de condición de muerte, además de otras condiciones de pecador y de condenación eterna. El Señor hace esta referencia muy interesante que sobre esta niña, que la niña dice no está muerta, sino está dormida, pero sí estaban atestiguando que estaba muerta y realmente estaba muerta. Cuando muere Lázaro, también les dice el Señor a los apóstoles, Lázaro está dormido, pero ya estaba muerto y ya tenía corrupción en el sepulcro. ¿Por qué dice el Señor? Están dormidos. Para los hombres existe la muerte, pero para Dios se duerme. ¿Y cuál es la dormición del hombre? Sí, es la muerte física, pero el alma subsiste. El alma subsiste más allá de la muerte y por ende es parte de algo que se duerme en la espera de un despertar. Como dice el Salmo hermosamente, bien cantado, hermana Jacinta, muy bien, dice, el llanto nos visita por la tarde y por la mañana el júbilo. Hemos de llorar para partir, sí, pero por la mañana nos despierta el júbilo de la resurrección. Todos hemos de resucitar. Cuando morimos ahora, porque es la condición del hombre después del pecado original, necesariamente tenemos que morir como hijos de Adán y Eva. Se puede decir que lloramos, pero dormimos en el Señor. Y a la mañana nos despierta el júbilo. Es decir, cuando viene el Señor, resucita nuestros cuerpos y nos levanta para la gloria eterna. El problema de nuestra condición terrena, diría, no es la muerte, separación del alma en el cuerpo. El problema de nuestra existencia sería encaminarse a la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La cual refiere el Apocalipsis en el capítulo 26, 14, 21, 8. Hace referencia allí el Apocalipsis de una muerte segunda. La muerte segunda es, sí, la muerte eterna de condenación. A eso se refiere el Apocalipsis. Entonces, vivir en esta vida, encaminándonos a la muerte segunda, no a la muerte primera si se quiere, que es la muerte por la cual todos tenemos que pasar. Si nosotros vivimos el arco de nuestra existencia caminando a la muerte segunda, eso sí que es un problema, porque entonces no tendremos salvación. Ahora, ¿qué debemos hacer para evitar esa muerte segunda? San Pablo hoy tiene una hermosa enseñanza: vivir generosamente, vivir en Dios, vivir en la fe de Jesucristo nuestro Señor.
Vivir en la fe de nuestro Dios, revelada en Cristo Jesús. Vivir en el esplendor de la verdad, nos dice la oración colecta de hoy. Vivir en la belleza, el esplendor de la verdad es la belleza de la revelación. En Cristo Jesús, hemos sido salvados por Cristo Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer para salvarnos aunque todos pasemos por la muerte? Vivir en gracia, vivir en la fe de Jesucristo, ser generosos de corazón, dice San Pablo. Es decir, al ser generosos significa ser generosos, ser entregados. Aquel que vive egoísticamente para sí, pues ese no se salva. Aquel que quiera guardar su vida para sí, ese no se salva. Aquel que la entrega generosamente al servicio de los hermanos y en la causa de Jesucristo, ese pues ya tiene comprado una morada en el cielo. Entonces, la invitación que nos hace el Señor hoy es a vivir en la fe. La hemorroísa se sanó por su fe. A Jairo le dice Jesús, ten fe. Es una fe confianza, no es una fe abstracta de enseñanza dogmática. Es una fe confianza en quien está allí, en que Jesús tiene el poder de sanar y aún tiene el poder sobre la misma muerte hasta de resucitar. Y yo me pregunto si tengo esa fe, no lo sé, pero sí hay que pedirla. Tenemos que vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que vivir en ese esplendor de la verdad, no dejarnos confundir por vanas doctrinas, porque son engañadoras. Vivir en el esplendor de la verdad, vivir en la revelación de Jesucristo que nos amó y se entregó por nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús con todo el arco de su existencia? A entregar la vida, a ser generosos, a vivir para los demás. El que hace como Jesús se salva. Aquel que vive egoísticamente, aquel que no le importa nada de los demás, aquel que es, así vive nada más que encerrado en sus cosas, buscando los placeres del mundo, buscando las cosas de este mundo, y no ha dado su corazón a Dios, pues ese ya está viviendo para la muerte segunda. Ese sí es un problema. Pues hoy el Señor, en el día de la resurrección, nos invita a vivir en el esplendor de la fe revelada por Jesús y que esa fe se pueda experimentar fuertemente en nuestro corazón y que podamos contagiar a los demás dándonos totalmente como Jesús lo hizo. Amén. Seguiremos las oraciones al Inmaculado Corazón de María en la página 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, ayúdame a cuidar de Jesús Eucaristía. Concédeme la gracia de amar a Jesús Eucaristía con la fuerza de tu Inmaculado Corazón. Concédeme la gracia de recibirlo siempre con reverencia y piedad. Concédeme la gracia de adorarlo con tu Inmaculado Corazón. Concédeme la gracia de reparar a Jesús Eucaristía con tu Inmaculado Corazón. María, Madre del Pan de Vida, que amar, adorar y cuidar a Jesús Eucaristía siempre desee. Jesús Eucaristía, deseo creer en ti, deseo adorarte, deseo esperar todo de ti. Jesús Eucaristía, deseo amarte, adorarte y repararte en todos los sagrarios del mundo. Amén. Continuamos con la oración de San Pío de Pietrelcina, página 5. Quédate conmigo, Señor,
porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para que no caiga tan frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y siempre estar en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si tú deseas que yo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, pobre como mi alma es. Yo deseo que sea un lugar de consolación para ti, un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día se está terminando y la vida pasa. La muerte, el juicio y la eternidad se acercan. Es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino, y por eso yo te necesito. Se está haciendo tarde y la muerte se aproxima. Tengo miedo, inseguridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos. Oh, cómo te necesito, mi Jesús, en esta noche de exilio. Quédate conmigo esta noche, Jesús. En la vida, con todos los peligros, yo te necesito. Déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la partición del pan, para que la comunión eucarística sea la luz que dispersa la oscuridad, la fuerza que me sostiene, el único gozo de mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte yo quiero permanecer unido contigo, si no por la comunión, por lo menos por la gracia y el amor. Quédate conmigo, Señor, porque solamente eres tú a quien yo busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque yo te amo y te pido no otra recompensa que amarte más y más. Con un amor firme yo te amaré con todo mi corazón mientras estoy aquí en la tierra, y continuaré amándote perfectamente durante toda la eternidad. Amén. Hacemos la oración de adiós al altar, de la tradición siro-antioquena, página 6. Queda en paz, altar santo del Señor. Desde ahora no sé si volveré a ti otra vez o no. Que el Señor me conceda verte en la asamblea de los primogénitos en el cielo. En pacto pongo mi confianza. Queda en paz, altar sacro y propiciatorio. Que el cuerpo santo y la sangre propiciatoria que he recibido de ti me sirvan para la remisión de los pecados y de confianza ante el terrible tribunal de nuestro Señor y Dios siempre. Queda en paz, altar santo, mesa de vida, y suplica por mí a nuestro Señor Jesucristo, para que no cese de ti mi memoria, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, glorioso San José, aumenta nuestra fe. Santo Padre Pío, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.